Usted y el señor Sánchez se han puesto del lado de Hamás, el grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre que dejó 1.200 asesinados. El señor Sánchez y usted han elegido el peor momento posible para reconocer al Estado palestino, convirtiendo su gesto en un arma en manos de los terroristas. El señor Sánchez y usted han traicionado a uno de nuestros principales aliados estratégicos en la región al negarle repetidamente su derecho a la legítima defensa. Creo que ha dejado claro hasta qué punto Vox desacata el derecho internacional al no reconocer las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2720 y 2728, ni siquiera los 3 dictámenes de la Corte Internacional de Justicia desde marzo de este año. De hecho, señoría, ustedes han dejado claro que se sitúan como unos aliados incondicionales de quienes están cometiendo genocidio, sí, genocidio contra el pueblo palestino, contra las mujeres y los niños de Gaza, en una respuesta absolutamente desproporcionada contra los crímenes de Hamás del pasado 7 de octubre. Señoría, ayer traspasó todos los límites del derecho internacional y de los derechos humanos. Ayer ustedes se reunieron con una persona a la que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención por crímenes de guerra, 48 horas después de que el gobierno de Netanyahu quemara un campamento con niños y niñas dentro. Elogio su firmeza, señor Flores. ¿Qué firmeza tienen ustedes, señor Abascal? La firmeza de asesinar a 35.000 personas, a 14.000 niños y niñas, a quemarlos vivo. ¿Es esta su firmeza? ¿Dónde están ustedes, señorías del Partido Popular? ¿Dónde está el señor Feijóo? El socio de Feijóo con un criminal de guerra, mientras él sigue pensando que va a ganar las elecciones europeas. Señorías, se lo digo claramente, la foto de ayer de Abascal y el silencio del señor Feijóo les va a perseguir durante todas sus vidas. Les va a perseguir durante todas sus vidas. El gobierno de coalición progresista, al reconocer ayer bilateralmente el Estado de Palestina, señorías, sí ha cumplido con una exigencia del derecho internacional desde la resolución 181 del año 47, con la posición también de este Congreso del año 2014, con la posición, señoría, de 143 estados en la reciente votación del pasado 10 de mayo en Naciones Unidas. Lo digo claramente, señorías. Sí, 2 estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz, en fronteras seguras. Y lo digo, señoría, desde el río hasta el mar, como señala la resolución 181 de Naciones Unidas. Esta es la base del derecho internacional desde esa resolución. La antigua Palestina, ese protectorado británico, eso es lo que dice la resolución del 181, que se divida en 2 estados que convivan en paz, del río al mar, señoría. Y, señoría, le voy a decir algo. No soy antisemita. Lo que sí hago es reclamar mi legítimo derecho a criticar las políticas del gobierno israelí cuando viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Sí, si fuera por su ridícula definición de antisemitismo, señorías de Vox, los 143 estados que votaron el pasado 10 de mayo a favor de que Palestina sea un estado de pleno derecho de Naciones Unidas serían, según ustedes, antisemitas. Ese es el bochorno de lo que ustedes hoy representan en nuestro país. Pero fíjese, si por ustedes fuera, señor Flores, hasta los jueces de la Corte Internacional de Justicia también serían antisemitas. Fíjese, lo sería el propio Papa Francisco y una larga de personalidades judías e israelíes como el escritor David Grossman o los familiares de los secuestrados por Hamás que se han manifestado en contra de la operación militar israelí que está provocando la destrucción de Gaza, de su población y poniendo en peligro la vida de los rehenes. Señor Flores y señorías de Vox, les voy a recordar algunas declaraciones. En el día 104 de la guerra de Gaza, el señor Netanyahu dijo: el Estado de Israel tiene que controlar todo el territorio, desde el río al mar, porque eso es lo que ocurre cuando se ejerce la soberanía. Día 104. Netanyahu, contra el que el fiscal de la Corte Penal Internacional
ha pedido una orden de detención por crímenes de guerra, señorías, por crímenes de guerra, y que tiene abiertas en Israel toda una serie de causas por corrupción. Solo estaba reiterando, recuerden, la historia es importante, lo que aparece en el primer párrafo de la plataforma fundacional de su partido, el Likud de extrema derecha, en el año 77. ¿Sabe lo que decía? Entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí. Los socios de extrema derecha del gobierno israelí, el sionista religioso Smotrich, y el supremacista xenófobo Ben-Gvir van mucho más allá, señor Flores. Dice, no existe el pueblo palestino, señaló el primero. Y el segundo, ministro de Seguridad de Israel, apologeta del asesino del señor Isaac Rabin y defensor del terrorismo de los colonos, fíjese, llegó a escribir en Twitter, Hamás ama a Biden. El mismo, por cierto, que inspiró el de Hamás felicita a Sánchez. Esta es la inspiración. Y esto, señor Flores, no se queda aquí. Para su alivio, hoy, señorías, no les voy a dar un dato, pero sí les voy a dar un nombre. Pedro Varela, ¿les suena? Es uno de los principales negacionistas del Holocausto en España, presidente de CEDADE, un grupo neonazi, y que ha sido condenado por vender libros que señalaban literalmente que todos los judíos son enemigos. Quizás a muchos hoy aquí no les suene, pero seguro que al señor Abascal y a usted sí. Le tiene que sonar porque ha sido invitado estrella en su cumbre de hace tan solo escasos días. Es más, si no recuerdo mal, se saludaron con cierto afecto y simpatía. Allí recibieron también con honores a dirigentes del Partido por la Libertad de Austria, entre otros, fundados por antiguos jerarcas nazis, señor Flores, nazis. Estos son sus aliados, los aliados de Vox en Israel. Estos son sus aliados. Señorías, han pasado 76 años desde la proclamación del Estado de Israel, cuyo fundamento legal, lo vuelvo a recordar, trae causa de la Resolución 181 del año 47. Una resolución que establecía la creación, como dije, de dos estados, Israel y Palestina, entre el río y el mar. Una resolución para que los pueblos pudieran vivir en democracia y seguridad, ejerciendo su libre autodeterminación y cooperando económicamente para su mutuo beneficio. Sabemos bien lo que vino tras esta resolución. Vino la guerra del 48, que acabó en la Nakba, con cientos de miles de refugiadas palestinas expulsados de sus hogares. Vino la cadena de guerras posteriores, especialmente la del 67, que redujo el territorio palestino a la mitad. Vino la ocupación de Cisjordania, con control directo y único sobre la zona C. Vinieron las resoluciones de Naciones Unidas contrarias a la expansión de los asentamientos coloniales. Vino la anexión de Jerusalén Oriental, impidiendo la celebración de elecciones palestinas. Y vino lo que todas estamos asistiendo estos meses: Gaza convertida en la mayor cárcel a cielo abierto y el mayor campo de refugiados del mundo. Esta violación sistemática del derecho internacional, de los acuerdos de Oslo, es una fuente de inestabilidad y de inseguridad permanente en Oriente Medio. Es más, es una violación continua de los derechos humanos y civiles de la población palestina, tanto que la propia Amnistía Internacional lo califica de apartheid, señor Flores. Por eso, el pueblo palestino, para poder ejercer su autodeterminación y elegir su destino, necesita un Estado propio basado en su soberanía. Señorías, esta situación de opresión y violación de los derechos humanos y políticos del pueblo palestino genera violencia. Y, señorías de Vox, sí, estamos viviendo un auténtico genocidio. Y hoy, señor Flores, ustedes tienen
una auténtica oportunidad, la oportunidad de condenar estos hechos. ¿Condena usted y condenan ustedes, señorías de Vox, los más de 35.000 asesinados en Palestina? Le ruego que me conteste, señor Flores. ¿Condenan ustedes los más de 35.000 asesinados en Palestina o son asesinados de segunda clase? ¿O para ellos no importa nada la vida? ¿Esa es la vida que ustedes defienden? Ruego que cuando suba aquí conteste a esta pregunta, porque tiene usted una auténtica oportunidad. Pero digo más, señor Flores, condenan las terribles imágenes que vimos el domingo pasado de niños y niñas vivas, quemadas vivas en el campamento en Rafah. Le rogaría que me contestara desde tribuna a esta pregunta. Señorías, nuestra solución para este conflicto es muy sencilla. Se llama aplicación del derecho internacional. Usted es constitucionalista. Se llama aplicación del derecho internacional. Y le voy a decir cuál es. 1. El cumplimiento estricto de la resolución 2728 del Consejo de Seguridad con un alto el fuego inmediato en Gaza. Lo primero, con carácter inmediato. 2. Ayuda humanitaria masiva gestionada por la UNRWA y la apertura de todos los puestos terrestres, como ha exigido no nosotros, sino la Corte Internacional de Justicia. 3. Responsabilidad por todos los crímenes de guerra, como ha solicitado el fiscal de la Corte Penal Internacional. 4. Evitar un nuevo genocidio parando la ofensiva israelí sobre Rafah y el peligro de una nueva expulsión de los palestinos de sus tierras. 5. Apertura de negociaciones inmediatas bajo el patrocinio de Naciones Unidas entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina. 6. La convocatoria de una conferencia de paz en la que la comunidad internacional apoye y acompañe este proceso. Porque, señorías, lo que queremos es una sencilla cosa: paz, seguridad, derechos para todos en dos estados que convivan en esa tierra que una vez, señorías, fue de leche y miel y que hoy, por desgracia, es de violencia y opresión. Señor Flores, le ruego me conteste a las dos preguntas. ¿Condenan ustedes los más de 35.000 asesinados en Gaza? ¿Lo va a hacer usted hoy aquí? ¿Condena el asesinato y quemar vivos a niños y a niñas el pasado domingo? Muchas gracias.